Aleluya, que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que, como dice la palabra, que Él pone en nuestra vida el querer como el hacer. Y pues nosotros queremos seguir compartiendo la palabra que edifique y hacemos que esto suceda en el nombre de Jesús por su misericordia. Compartir esta palabra que esperamos que traiga edificación a sus vidas, que traiga un poco más de conocimiento del que ya tenemos de las Escrituras, porque siempre hay algo nuevo que aprender de la palabra. Como estábamos anunciando el tema, quizá un poco controversial, el tema es: no hay buenos, solo justos o malos. Pero nosotros vemos que aparentemente hay buenos en la tierra, pero ahorita vamos a ver a qué se refería el Señor Jesucristo. Nosotros vemos en la terminología judía que no hay buenos, hay justos, hay piadosos, hay misericordiosos, pero en sí no hay una palabra que defina a la persona como bueno, como una buena gente, como una buena persona. Como digo, hay justos, hay piadosos, hay misericordiosos. Y entonces, pues en el Nuevo Testamento se vierte de otra forma el término, y en eso yo creo que hemos caído en el error de creer que somos buenos. Y antes de empezar a citar la Escritura, yo quisiera hacer una oración, hermanos, que esta palabra, como dijo el Señor Jesucristo, que es espíritu y es vida, que el Espíritu Santo la tome y la ponga en la mente y en el corazón de cada uno de los que puedan escuchar, ver este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, que es espíritu y es vida, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo ponga el entendimiento correcto, Señor, de este mensaje, de esta palabra, sabiendo que es con la intención, Padre, de edificar a tu pueblo. En el nombre de Jesús, te damos gracias, bendito Dios. Aleluya. Pues vamos a empezar a citar la palabra, hermanos. Dice el Evangelio de Mateo. Dice estos mensajes ya muy conocidos en el ámbito cristiano. Es el pasaje del joven rico. Se encuentra en Mateo, en el capítulo 19 y en el verso 16. Dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, el Señor Jesucristo le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Miren, y el Señor Jesucristo en su humanidad se atribuía el título de ser una buena persona, porque Él lo dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, y cuando dice de ninguno se refiere a toda la humanidad, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Mire, un joven judío, porque todo esto se desarrolla en Israel, todos los mensajes del Nuevo Testamento se desarrollan en Israel. Y yo no sé si ya desde ese entonces el joven ya se había molestado, porque le dice: ¿cuáles mandamientos? Dice: ¿cuáles mandamientos? Siendo judío, no sabría cuáles mandamientos. Y Jesús, el Señor Jesucristo, le hace una síntesis. Dice: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio.
Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Mire, todavía sostenía él su argumento. Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y ya entonces ya el Señor dice que todo el que se aferra a sus posiciones difícilmente va a entrar en el reino de los cielos. Pero mire, el joven se acercó porque el joven se sostenía en sus argumentos. Y yo creo que quería que el Señor le devolviera la premisa cuando le dice maestro bueno. Yo creo que él sabía que a lo mejor el Señor Jesucristo le iba a preguntar todo eso. Y él se sentía una buena persona, este joven. Pero cuando el Señor Jesucristo desarma sus argumentos, le dice: ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, solamente el Padre o Dios. Entonces, y todavía el Señor Jesucristo le da la oportunidad de que recapacite y le dice: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Pero cuando el joven le dice cuáles, si era un judío ese joven, no era un gentil, no era un publicano, no era un romano, porque normalmente los que se acercaban al Señor Jesucristo en donde se desarrollaron todas estas situaciones eran judíos, eran puros judíos. Claro que vemos ya después cuando el centurión romano lo manda a llamar para que sane a su siervo, pero son contadas las ocasiones en las que se acercan romanos con el Señor Jesucristo. Inclusive los mismos intérpretes de la ley como Nicodemo se acercaban al Señor Jesucristo a escondidas para que no supieran que consultaban al Señor. Al menos los del círculo de Nicodemo, que eran maestros, intérpretes de la ley. Y entonces el joven se enoja y le dice: ¿cuáles mandamientos? La Torá tiene muchos mandamientos, la Torá tiene preceptos, pero el joven se pone como diríamos acá en el norte del país, ¿verdad? Se montó en su macho el joven y le dice: ¿cuáles mandamientos? Y ya el Señor le hace una síntesis: no robarás, no adulterarás, no matarás, no fornicarás, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dice, como que ya la hice, dice: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y el Señor le dice: te falta una cosa. Si quieres ser, dice una versión, la versión pechita que tengo, dice: si quieres ser íntegro. Aquí la Reina Valera nos lo avienta como que si quieres ser perfecto. Pero no, en la pechita nos dice: si quieres ser íntegro, ve y vende todo lo que tienes, tus posesiones, y dáselas a los pobres. Entonces dice que el joven se entristeció y se fue, porque el Señor le dijo: cuando hagas eso, vienes y me sigues. Y el joven se entristece. Entonces, no hay gente buena, y menos cuando se le tocan sus bienes. No hay gente buena. Entonces, el Señor desarma los argumentos del joven rico y le dice: solamente te falta una cosa, todo lo que tienes. Si es verdad que quieres ser íntegro o perfecto, como lo escribe la Reina Valera, ve y vende todo lo que tienes y regálaselo a todos. Y entonces ven y sígueme. Ahorita hemos confundido el término bueno. Creemos que darle una limosna a un indigente, a un mendigo,
a alguien del crucero, darle unas monedas. Y en eso la conciencia hace que el hombre se sienta un poco mejor, dándole unas monedas. Pero eso no es ser bueno, eso no es ser bueno. Eso es solamente que le diste, pues ahora sí, como se ha acostumbrado a decir, le diste una limosna al indigente, al del crucero, al niño del crucero, le diste, pero eso no nos hace buenos, no hace bueno a nadie. Y muchas veces lo hacemos cuando nos sentimos bien con nosotros mismos o que andamos en un sentimiento animado o que andamos efusivos. Sentimos darle a alguien una moneda, como decía, principalmente en los cruceros, que vemos a los niños que los padres desobligados los traen ahí. Y eso nos hace sentir como que somos buenos. Pero eso no nos hace buenos. Para nada nos hace buenos eso. Y mire lo que dice el Señor Jesucristo. El título empieza en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas, que tiene como título Jesús y la oración. Pero ya no sabemos este pasaje, nomás voy al enfoque de lo que estamos hablando, de que no hay buenos. Dice, cuando ya empieza a decirse el Señor Jesucristo, cuando oren al Padre, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, y luego dice, toquen y pidan y recibirán, dice, y luego dice, en el verso 11 del capítulo 11 del Evangelio de Lucas, dice, ¿qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, mire lo que dice el Señor Jesucristo, pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y muchas veces hemos confundido eso también. Hay veces que creemos ni siquiera el sustentar a una familia nos pone en la categoría de buenos. Porque dice, ¿qué padre de ustedes si su hijo le pide un pan, si le pide un pescado, si le pide un huevo, les va a dar algo malo? Dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, entonces podríamos, por decirlo así, son las dádivas de los malos. Hasta el creer que no, es que yo mantengo a mi familia, o a veces mujeres han llegado a decir, no, es que mi esposo es bien bueno, no nos falta la comida. Es una obligación para un esposo, es una obligación para un padre de familia, pero eso no nos hace buenos. Entonces el Señor Jesucristo primero le dice al joven, tú no eres bueno porque ya guardaste los mandamientos. Si quieres ser íntegro, no bueno, vende todo lo que tienes. Y entonces ya va estrechando más el círculo, y el Señor Jesucristo le dice a los padres de familia, tú no eres bueno porque sustentas a tu familia. Esas son las dádivas de los malos, porque dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ya no al indigente, al del crucero, a los hijos, podríamos decir, son las dádivas de nosotros, de nuestra condición de malos. Pero hay veces que el hombre se ha puesto en que es bien buena gente porque no nos falta la comida, y eso es una obligación del que se casa. Es una obligación del
del cabeza de familia o del esposo llevar el sustento, y no solamente el sustento, porque se ha sabido que aún en el cristianismo se limitan los padres nomás a llevar el sustento, y hay veces que los hijos se quedan con las ganas del pollo Kentucky, de la hamburguesa de Carl Jr., se quedan con las ganas de una nieve de Sendero, pero dicen, ya les traje lo de la comida, ¿qué más quieren? Entonces son malos cuando se piensa así, ni siquiera trayendo todo el sustento y darle un gusto a los hijos, un pollo Kentucky, como decía, o un pollo loco, para que no se me ofenda el pollo loco, o unas Carl Jr. Eso no nos hace buenos, ni a nadie hace buenos, esa es tu obligación. Pero hay veces que hemos caído en el error de que porque no le falta el sustento a la familia, es que es un muy buen esposo, es que es un muy buen marido. No, somos malos porque les estamos dando lo que es nuestra obligación. Y claro, cuando nuestro poder adquisitivo nos da para eso, qué bueno, así debe de ser, pero no nos mete en el círculo de los buenos. Es más, ni siquiera en el judaísmo existe esa palabra, como decía al principio. Existen justos, existen piadosos, existen misericordiosos, pero no hay una palabra que verdaderamente se traduzca como bueno. Y el Señor Jesucristo derribaba todos esos argumentos con los que estaban creyendo la gente que iba creciendo, o se ponían el título de buenos porque daban una limosna a los fariseos, a las viudas, pero también les dijo, ustedes devoran las casas de las viudas con el título eclesiástico. Pero después le hablaremos de eso, mire, de los que devoran. Pero mira, hay varias palabras que se traducen como justo, dejando en claro que no somos buenos. No somos buenos cuando llevamos el sustento a la familia, a los hijos, ni somos buenos porque creemos que hemos cumplido todo de parte de Dios. Pero sí vamos a ver lo que dice de los justos, porque o somos justos o somos malos. Para el Señor Jesucristo no existía la palabra bueno. Para el judaísmo no existe ese término, ser buena gente. Inclusive cuando dices, pues es que yo me estoy dejando llevar por una corazonada, dice, el engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, ¿quién le conocerá? Entonces aún esas corazonadas que nos dicen, quiero hacer algo por alguien, quiero ayudar a alguien, ni siquiera esas corazonadas nos ponen en el título de bueno, porque dice, engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién le conocerá? Ni siquiera yo mismo que cargo mi corazón conozco la realidad. Por eso decía el salmista, escudriña mi corazón, aún los pecados ocultos de mi corazón, porque puede haber pecados que ni siquiera nosotros sabemos que están en nuestro corazón, porque la Escritura lo dice. Por eso hay veces que tampoco las corazonadas de hacerle bien a alguien o un bien a alguien nos pone el título de buenos. Pero mire lo que significa ser justo. Hay varias palabras, de hecho yo tengo 5 palabras hebreas que significan ser justo. Dice, sadik es ser derecho o recto, una persona que no tiene dobleces en su comportamiento.
Eso es ser justo. Ser, la palabra esta sadik, ser derecho o recto. Y esta otra palabra parecida, sadak, sadak, ser o hacer en referencia a la moral o forense. Y la moral es el conjunto de reglas que hacen o que determinan que un hombre es bueno en la sociedad. Y hemos oído la frase, ese es un inmoral. Bueno, ya no se usa, ahora se dice, ese es un pecador, ese es un pervertido. Ahora, a como está nuestra sociedad, se usan esas palabras. Ya no se usa tanto, ese es un inmoral. Pero eso quiere ser justo, ser o hacerse una persona moral o forense. Y en la moral entra lo que le dijo el Señor Jesucristo al joven: no adulteres, no forniques, no robes, no dañes la sociedad, no dañes la sociedad. Y que sea forense. ¿Qué es el forense? Cuando vemos que hay un homicidio, algún accidente, alguien muere, que dicen, vamos a esperar al forense, porque el forense hace público y manifiesto la situación que pasó ahí, que murió alguien. Entonces el forense se encarga de ir a hacerlo público y manifiesto, de que es verdad que alguien murió en este caso. Entonces, para ser justo, tiene el hombre que tener una vida recta, pública y manifiesta, que se manifieste la justicia, que se manifieste públicamente que no eres inmoral, porque de eso adolece mucho la iglesia. Hay mucha inmoralidad en muchos sentidos, no solamente en el sentido del área sexual. Hay inmoralidad en el sentido de que roban a la gente. Eso es ser inmoral, porque estás dañando la sociedad o tu entorno. No, la moralidad no solamente se aplica en el término del área sexual, no, se aplica en que no dañes a tu entorno, a la gente que te rodea. En eso se aplica. Entonces, esta palabra sadak quiere decir que nuestra justicia tiene que ser pública y manifiesta, basada en una persona moral, correctamente moral. Eso quiere decir esta palabra. Y ahorita vemos que desgraciadamente la iglesia adolece de todo eso. Hay quienes, como decía hace rato, los fariseos, les dijo el Señor Jesucristo, ustedes devoran las casas de las viudas, amparándose en la ley. Desgraciadamente usaban la ley para ir y como se ve en casos ahora, o se ha visto principalmente en ahora sí que en nuestro país se veía de que la iglesia mayoritaria iba a morir alguien y lo hacían que sus posiciones se las donaran a la iglesia, los despojaban. Eso está bien sabido y sigue pasando. Todavía hace algunos 15, 20 años se dio un caso de esos por un cliente de uno de mis hermanos que conocen sacerdotes que siguen haciendo eso y están a punto de morir y si para que las posesiones no pasen al gobierno, se adelantan las autoridades eclesiásticas y hacen que firmen para que pasen las posesiones a la iglesia. Eso es lo que decía el Señor Jesucristo a los fariseos. Ustedes no son justos porque devoran las casas de las viudas, argumentando que son autoridades eclesiásticas. Y eso pasa en el terreno cristiano también. Estuvo muy sonado un caso por allá por los 90s cuando un líder religioso le dijo, el Señor ya viene, vendan sus propiedades y traigan todo a la iglesia porque nos vamos con el Señor.
muchos se quedaron sin casas. Estuvo muy sonado ese caso, no nada más en la iglesia tradicional, sino en la iglesia cristiana ha pasado todo eso. No hay justos. Hay una serie de injusticias. Mire, otra palabra, mishpat, para decir que es alguien que puede dar un veredicto a favor o en contra. Y en esto vemos que se ve a este tipo de justo como una especie de juez, lo que dice esta palabra hebrea, como una especie de juez que puede dar un veredicto a favor o en contra. Y también en eso se han dado muchas injusticias, en veredictos de personas, líderes religiosos que saben que están obrando mal en contra de la gente y dan su fallo. Esta persona hizo esto, es así, aunque no sea verdad. No hay justicia en el proceder, jueces injustos. Y el Señor Jesucristo dice, ¿o acaso no saben que ustedes juzgarán a los ángeles? Mire, ese es un privilegio que Dios va a dar al que pueda tener o la capacidad de juzgar con justicia, dar un veredicto a favor o en contra. Y vemos esta otra palabra, mishkal. Esta habla de ser justo cuando pones un peso o pones una medida. Y esto lo vemos en el proverbio de que Dios reprobaba las pesas falsas. ¿Cómo las pesas falsas? Sí, porque se hacían las transacciones de granos, de frutas, legumbres, y como ahorita en la actualidad se sabe y sigue pasando, por decir, en una frutería usan una pesa, porque dice la gente, déjame ir a comprar 1 kilo de tomate, 1 kilo de cebolla, pero muchas veces las pesas están alteradas. Y le roban 100 gramos, mínimo 100 gramos en el pesaje. O en la tortillería hay kilos de 900 gramos. ¿Cómo? ¿Kilos de 900 gramos? ¿Que no son kilos de 1000 gramos? Bueno, hay kilos de 900 gramos. Le roban 100 gramos de tortillas. Y eso es lo que hace injusto. Y yo estoy seguro que puede haber muchos cristianos que puedan tener una frutería, una tortillería, una tienda. Es más, en las tiendas hay veces que llega un producto y dicen precio sugerido, por decir un producto de 10 pesos. Precio sugerido 10 pesos. Y en ese precio el de la tienda ya está ganando. Pero él dice, yo lo voy a vender en 13 o 15 pesos. Eso es injusto. Porque ya le están dando una ganancia al vendedor, el que le provee el producto. Le dice precio sugerido, por decirlo, 10 pesos. Pero como el de la tienda es injusto, dice, yo lo voy a vender en 13 o en 15, mejor lo redondeo para no andar dando 2 pesos de feria. Mejor lo redondeamos en 15 y así, pues es mejor para todos. Yo me evito andarle, le debo 2 pesos, como quiera se los voy a cobrar. Entonces, eso es lo injusto. Son acciones injustas de que tú sabiendo, siendo cristiano, y sabes que tu pesa está alterada, aún así no la arreglas, no la corriges, dices, pues todo el mundo lo hace. ¿Qué tanto son 100 gramos que le quito al kilo de tortillas? ¿Qué tanto son 100 gramos que le quito al kilo de papa? ¿Qué tanto son 5 pesos y aunque me diga precio sugerido a 10 pesos? Eso es injusticia delante de Dios. Y eso es lo que Dios reprobaba, o reprueba todavía, no reprobaba, reprueba todavía. Y hay otra,
otra palabra, yashar, que quiere decir razonable. O sea, cuando una persona es justa, es razonable. Cuando una persona no es justa, quiere imponer sus razonamientos. Quiere imponer sus razonamientos, como se ve en muchos. Yo aquí soy el pastor, yo aquí soy el apóstol, yo aquí soy el profeta, yo aquí soy el evangelista. Bueno, casi no se nombra a los evangelistas ni a los maestros. Como que si dependiera la madurez, como dice el apóstol Pablo, en los 5 ministerios que fueron dados a la iglesia para llevar a la estatura del varón perfecto a la iglesia. Pero ahorita casi no se nombra el maestro ni ya el evangelista. Ahora, o eres pastor, o eres profeta, o eres apóstol, y cuidado, contradigas sus razonamientos, porque si no, tú ya, como decíamos coloquialmente en el cristianismo, ya te enchamucaste, ya te endemoniaste. ¿Cómo es posible que vas a contradecir al apóstol? ¿Cómo es posible que vas a contradecir al profeta, al pastor? ¿Cómo es posible que vas a contradecir al papa? ¿Cómo es posible que vas a contradecir al rabino? Ahora ya hay muchos rabinos enseñando aquí en México. ¿Cómo es posible eso? Entonces una persona que no es justa en sus razonamientos y que impone, eso es lo que Dios reprueba. Y eso es lo que pasaba en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Y eso sigue pasando en nuestros tiempos. Ha habido tantas injusticias en nuestros tiempos que la gente está cansada de ver eso. La gente está cansada de sufrir ese tipo de injusticias. Por eso el Señor Jesucristo le dijo al joven rico, ¿realmente quieres ser íntegro? Y la Reina Valera dice, perfecto, ¿realmente quieres ser perfecto? Pero quizá el Señor Jesucristo, lo digo quizá porque no está, pero quizá el Señor Jesucristo le dijo, ¿realmente quieres ser justo? Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y luego me sigues. No me vengas a seguir con tus razonamientos de que eres justo cuando no lo eres, o de que eres bueno cuando no lo eres. No me vengas con esos razonamientos. Y entonces cuando el Señor le cuestiona eso y desarma, él se bloqueó su razonamiento cuando le dijo, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Ya los conocía. Todos en Israel en ese entonces y ahorita actualmente conocen la Torá o la ley judaica. Todos ellos la conocen. No hay uno en Israel que no conozca la ley judaica. Pero el joven se bloqueó en su razonamiento y dijo, ¿cuáles mandamientos? Y a final de cuentas los había guardado también, pero el mal estaba en su avaricia económica. Cuando el Señor le dijo, ve y vende todo lo que tienes, si quieres ser íntegro, dice la Reina Valera, si quieres ser perfecto, pero me imagino que el Señor le dijo, si quieres ser justo. Yo me imagino. Pues, como hombre yo también tengo imaginación, porque no existe, como le digo, ese término de buena gente en el judaísmo. O eres justo, o eres piadoso, o eres misericordioso. Y entonces estas palabras, una persona que es justa es una persona que es de derecha, que no tiene dobleces. Una persona justa es alguien que vive moralmente bien y que es manifiesta su justicia a través de la vida moral que lleva. Una persona justa es que da un veredicto correcto, no haciendo favoritismo con nadie, porque le cayó bien pues mejor me inclino a decir bien al lado de esta persona. Un justo es el que no roba. Si tiene un negocio, que use pesas falsas o que use precios aumentados
no como lo sugiere el proveedor. Eso es ser justo. Y una persona justa es alguien que es razonable, que no impone sus razonamientos. Eso es ser justo. Mire lo que dice en Mateo. En el capítulo 5 de Mateo. Y en el verso 17 dice el Señor Jesucristo: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La ley está vigente para los judíos, lo que es la Torá, no para el pueblo de Dios, para el pueblo cristiano. Por eso dice, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si su justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. La ley está vigente para los judíos. Y ahorita que hay muchas tendencias judaicas en nuestro país, pues ellos dicen que el que se convierta al judaísmo tiene que cumplir la ley. Y pues sí es cierto, si hay un proselitismo, tienes que cumplir lo que a donde te arrimes, a donde te acerques. Pero dice, si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Pero mire lo que dice Romanos. Por eso le digo que la ley para los judíos está vigente, no para el pueblo de Dios. La Torá a nosotros no nos beneficia en nada, en sí, toda la Torá. Y el apóstol Pablo también lo dice, aquí en Romanos. Pero mire lo que dice en Romanos, en el capítulo 1 y en el verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, el justo por la fe vivirá. Y esta palabra, mas el justo por la fe vivirá, esta fue tomada del profeta Habacuc. En el capítulo 2 del profeta Habacuc y en el verso 4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y hay una diferencia. Yo quiero que usted vea lo que dice Romanos 17. Dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por la fe de quién? Por la fe del pastor, por la fe del mismo Señor Jesucristo. Pero mire lo que dice en Habacuc, porque esta referencia fue tomada del profeta Habacuc. Dice, mas el justo por su fe, no dice por la fe, dice por su fe vivirá. Y entonces es ahí donde vemos que las traducciones tienen que ver. Entonces,
el justo no vive por la fe de nadie. No es que el pastor dijo que es así, asá, y yo creo. Hay que investigar, sí hay que creer lo que dicen las autoridades de la iglesia, pero hay que confirmarlo, como los de Berea. Cuando el apóstol Pablo predicaba ahí en Berea, dice que los bereanos sacaban las escrituras, no nada más porque era el apóstol Pablo, decían, así como dijo el apóstol Pablo, así es. No, dice que los de Berea sacaban los rollos, porque eran rollos, no eran Biblias como las de ahora. Sacaban el rollo y decían, está citando al profeta Habacuc. Sí, es cierto. El justo por su fe vivirá. No como lo vierte la Reina Valera. El justo por la fe. ¿Por la fe de quién? ¿Por la fe de quién va a vivir el justo? Sí, creemos en Jesucristo, Dios nos ha ayudado, pero nosotros tenemos que hacer una labor que manifieste, como dice esta palabra, que sea moral y forense, que sea de manifiesto que somos justos delante de Dios. Y ya vimos todo lo que es ser justo. Por eso dice el profeta Habacuc, mas el justo por su fe vivirá. Y entonces, esta palabra fe hebrea es emuná. Quiere decir honradez, lealtad o verdad. O al menos son las más significativas, porque hay otras 2 o 3 palabras más. Entonces, el justo por su emuná, por su honradez. Si tú robas, si tú no eres razonable, si tú das veredictos en contra de hermanos diciendo que hicieron algo, dijeron algo, si tú no eres moralmente correcto, si tú tienes dobleces de ánimo, tú no tienes honradez. Por eso dice Habacuc, mas el justo por su emuná vivirá. No hay honradez haciendo todo esto. No hay lealtad haciendo todo esto. Robando, dando malos veredictos. No hay verdad. Mas el justo por su verdad vivirá. No por la verdad del pastor, no por la verdad del hermano, no por la verdad del apóstol. Porque nos hemos tan mal acostumbrado a lo que nos digan, eso es. No queremos investigar como los de Berea, que no nada más porque era el apóstol Pablo. Y mire quién era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo levantó muertos. Ahorita yo no he visto ni oído de ningún apóstol o profeta que haya levantado un muerto, o que haya hecho que le creciera una extremidad a alguien que no tenía. Ahorita hay mucha mentira en eso, que claro, yo sé que hay hombres de Dios que pueden hacer eso, porque el Espíritu Santo está vigente, pero si son honrados, si son leales, si es verdad lo que hacen, qué bueno, porque si no van a caer en el montón de los que dijo el Señor Jesucristo cuando los dejó afuera. Dijeron, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor les dijo, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Hacían milagros? ¿Qué es lo que la gente ahorita quiere ver? ¿Echaban fuera demonios? Que es un espectáculo a veces lo que la gente quiere ver. Una tembladera y una revolcadera y que sí puede ser cierto también, yo lo he visto, pero no cuando es un show preparado por los predicadores o por la gente que hace ese tipo de movimientos. Entonces, el justo por su verdad vivirá, el justo por su lealtad vivirá, el justo por su honradez vivirá, si no estamos reprobados, porque para nosotros sí aplica lo que el Señor Jesucristo dijo, si su justicia no fuere mayor que la de los fariseos, porque a nosotros nos justificaron en Abraham,
Y nosotros vemos que Abraham, antes de la ley, antes de la Torá, Abraham creyó y le fue contado por justicia. No había una ley escrita, porque sabemos que la ley se la dan a Moisés en el monte Sinaí. Entonces, a Abraham, antes de que él tuviera la ley escrita, la Torá, él creyó en fe y le fue contado por justicia. Entonces nosotros hemos sido justificados por Dios, y si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, yo creo que estamos en problemas. Pero eso se puede corregir. Eso se puede corregir. Mire lo que dice Romanos, aquí mismo en la carta a los Romanos, en el capítulo 6. Es muy conocido este versículo, el 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Este versículo es bien conocido. Yo creo que nace uno en el Evangelio y lo evangelizan a uno con este versículo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire otra vez la palabra dádiva. Dijo el Señor Jesucristo, ustedes dando buenas dádivas son malos, para que no te jactes de que tú le provees a tu familia el huevo, los frijoles, la papa. Somos malos en ese término cuando ya queremos, no, es que no les falta qué comer. Hay expresiones que dicen eso. No les falta qué comer, no les falta qué vestir. Pues es la obligación, pero no somos buenos. Pero el apóstol Pablo usa otra vez esta palabra. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir esta palabra dádiva? Comparada con la palabra, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas. La palabra que usa el Evangelio de Lucas, dádiva, quiere decir cuando tú le das del fruto de la tierra a alguien. Ese es en el término alimenticio. Pero de esta palabra dádiva que usa el apóstol Pablo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire lo que significa esta palabra dádiva que usa el apóstol Pablo. Es librar del peligro o de las pasiones. Dice el Señor Jesucristo, si ustedes no les dan un escorpión, no les dan una piedra ni una serpiente, ¿cuánto más el Padre no le dará el Espíritu Santo al que lo pidiere? A nosotros, por el sacrificio de Jesucristo, nos han dado el Espíritu Santo. Ya no tenemos que rogarlo, sí tenemos que cuidarlo, como dice el apóstol Pablo, no contristarlo con el pecado que nos hace injustos. Entonces, a nosotros se nos ha concedido por el Espíritu Santo ser librados del peligro o de las pasiones, si nosotros queremos. Si no, vamos a andar en pecado y diciendo, es que por mi fe, yo creo en Cristo, yo creo que soy salvo, pero la vida va determinando lo contrario, o la forma de vivir la vida va determinando lo contrario. Sí, se nos ha dado el ser librados del peligro. ¿Del peligro de qué? Del peligro de la condenación. Porque dijo el Señor Jesucristo, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, el Espíritu Santo como dádiva se nos ha dado para ser librados del peligro o de las pasiones, si queremos. Pero mire, lo que me interesa también es esta otra traducción de la palabra dádiva, que es una concesión. Nosotros sabemos
o al menos la mayoría ya grandes, viejos o no tan viejos, sabemos lo que es una concesión. Sabemos que la usan las líneas de transporte, las concesiones. En las empresas grandes se usan las concesiones. En los de los taxistas, todo eso, los sindicatos se usan concesiones. Y buscando la definición de concesión es la acción de una administración a empresas o particulares. Entonces, es la acción de una administración. Si nosotros lo vemos en el lado espiritual, la administración es la patria celestial. Nos está concediendo, vamos a verlo particulares, en persona, para explotar sus bienes o servicio para un tiempo determinado. Una concesión, y lo hemos visto sobre todo en los taxistas que se pelean por las concesiones de un cierto lugar en una tienda comercial. A golpes, hasta se han quebrado vidrios de carros, inclusive hasta ha habido muertos por esa concesión, porque saben que les va a dejar un beneficio y dicen, es que este es un buen lugar, es un buen punto. Entonces a nosotros se nos ha concedido por la dádiva de Dios el ser librados del peligro o de las pasiones, pero se nos da la facultad de poder trabajar en el área del cielo, aplicando la justicia. Eso es lo que hace una concesión terrenal. Te pone en un lugar bueno para que tú saques ahí para ti, para tu sustento, para tus gustos, tus gastos. Entonces la concesión que hace el Espíritu Santo es ponernos en la vida espiritual para nosotros fortalecernos, para nosotros tomar sabiduría del Espíritu Santo, para nosotros tomar enseñanza y para ser librado del peligro de la condenación y de las pasiones que nos arrastran al pecado. Entonces, no hay un término bueno. Si nosotros queremos ser justos, tenemos que hacer toda una labor, tenemos que hacer todo un trabajo, y entonces ya después llegaremos al término piadoso, porque dice el apóstol Pablo, porque la piedad para todo aprovecha. Pero también dice el apóstol Pablo, hay quienes tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Entonces usted podrá ver mucha gente que te dice, hermanito, hermanita. Yo me recuerdo, hace ya más de 10 años, había un hermano que a todo el mundo le decía, hermanito, hermanita. Cuando me veía me decía, hermanito. Pero resulta que él era el que ministraba la alabanza ahí en ese lugar, y a mí y a mi esposa se nos daba la oportunidad de ministrar la alabanza cuando él faltaba, o cuando el pastor nos decía, ¿quieres ministrar la alabanza? ¿Sí? Pero y ese era su comportamiento, su hablar, hermanito. Parecía un hombre muy buena gente, muy piadoso, muy amoroso. Pero entonces en una ocasión yo hablando con uno de sus hijos que se congregaban también ahí, queríamos ensayar para ministrar la alabanza ya, porque solamente mi esposa y yo ministrábamos la alabanza con el tecladito ahí que tocaba, y el hijo de este hermano me dijo, pues vamos a ensayar a ver si logramos unirnos, y nosotros, pues el papá de él ya tenía su grupo en la iglesia y el hijo de este hermano quería formar otro grupo. Le dije, no, sí, vamos a ensayar. Y entre lo que estuvimos ahí, él me llegó a decir, mi papá no te va a dejar que ministres la alabanza. Y yo me quedé así, ¿cómo? Dice, sí. Digo, pero ¿por qué dices? Dice, es que eso él me lo dijo,
que Él no te va a dejar que tú ministres la alabanza. Pero ¿cómo? Entonces, ¿por qué me decía, hermanito, Dios le bendiga? Hermanita, Dios le... Mire, apariencias de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y yo nunca entendí por qué. Este hermano era muy bueno para tocar el bajo, la guitarra, la batería, el teclado. Lo que yo entiendo es que, y sin ninguna pretensión, es que el Espíritu Santo se movía cuando ministrábamos la alabanza. Y yo creo, y la gente siente todo eso, cuando Dios se mueve. Yo creo que eso le despertó a no sé, algún sentimiento, algún, no sé, coraje, alguna envidia, no sé. Pero eso fue lo que me dijo el hijo de él. Mi papá no te va a dejar que ministres la alabanza. Entonces hay apariencias de justicia, hay apariencias de piedad, pero niegan la eficacia. La eficacia de ser justos, la eficacia de ser piadosos, la eficacia de ser misericordiosos. Hay acciones que niegan la eficacia, aunque te hablen como con mucho amor, con mucha preocupación. No importa cómo te hablen, lo que hagan contigo, eso es lo que va a determinar lo que es la persona. Si es justa o es mala. Porque buenos no hay, como ya lo digo. No existe ese término en el hebreo. Justos, piadosos, misericordiosos, pero no buenos. Y el Señor Jesucristo lo dijo. Aunque seas el mejor proveedor de tu casa, no somos buenos. Pero sí podemos llegar a ser justos, piadosos, misericordiosos, porque tenemos la concesión del cielo de poder explotar en este mundo todos esos atributos que nos benefician. Entonces tenemos una gran labor que hacer todavía, porque el Señor todavía no viene, que ya falta poco, pero todavía tenemos que trabajar en esto. Así es de que, hermanos, que el Señor les bendiga y que podamos tomar la palabra cuál es y quitarnos esa vaga idea de que somos buenas gentes. Tenemos ahora sí que una ardua labor para llegar a ser justos, piadosos y misericordiosos. Y si ya estamos en ese camino, esforcémonos porque luchas, pruebas, tribulaciones siempre van a venir a la vida del cristiano. Y como dice este versículo de la Biblia, si el justo, no está diciendo el bueno, porque buenos hay muchos, aparecer de la propia gente. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, si como justos vamos a batallar para salvarnos, esforzándonos y luchar por apartarnos de todo el pecado, de toda la inmoralidad, de todo lo que daña nuestro entorno, que son gentes, familias, entonces vamos a alcanzar el grado de justos. Así de que el Señor les bendiga, hermanos, que la paz del Señor Jesucristo esté en la mente y en el corazón de cada uno de ustedes. Amén.